Sigamos viendo máximos, mínimos y puntos de silla para funciones de varias variables. Primero debemos encontrar los puntos críticos, como derivando parcialmente respecto a x y respecto a y e igualando ambas derivadas a 0 para formar un sistema de ecuaciones. Y posteriormente aplicar el criterio de la segunda derivada, encontrar nuestra función d y únicamente al encontrar la función d vamos a ubicar en cuál de los condicionantes que están aquí estipulados cae y vamos a saber si es un mínimo, un máximo, si no es un extremo relativo, si es un punto de silla, o si este método no puede concluir nada respecto a esa función que estemos analizando. Vamos a ver entonces directamente un ejemplo. Y en este ejemplo tenemos esta función. La función es f de xy es igual a x cúbica más y cúbica menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 9x. Hagamos el criterio de la primera derivada. Encontremos la primera derivada parcial respecto a x y la primera derivada parcial respecto a y. ¿Cómo voy a encontrar la primera derivada parcial respecto a x? Muy sencillo. Voy a decir que x es la única variable y que cada que me encuentre una y es una constante. Derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Derivada de y cúbica es una constante, es 0. Derivada de menos 3x cuadrada, esto es menos 6x. Derivada de menos 3y cuadrada, eso es una constante, es 0. Derivada de menos 9x es menos 9 y ya encontramos esa derivada. ¿Cómo voy a encontrar la derivada parcial respecto a y? Pues ahora hagamos lo opuesto, digamos que y es la variable y que cada que nos encontremos una x, ella es constante. Derivada de x cúbica, eso es 0 porque es una constante. Derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Derivada de menos 3x cuadrada, eso es 0 porque es una constante. Derivada de menos 3y cuadrada es menos 6y. Y derivada de menos 9x, eso es una constante, 0. Y esas fueron ambas derivadas parciales. Ahora, ambas derivadas parciales igualémosla a 0 y formemos un sistema de ecuaciones. Noten que la primera ecuación solo tiene x. Y noten que la segunda ecuación solo tiene y. Así es que va a poder ser resuelta de manera independiente cada una. Si aquí tuviéramos xy en la primera y si tuviéramos xy en la segunda, deberíamos resolver el sistema de manera conjunta. Voy a expresar este sistema de otra manera. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Cómo es que la ecuación número 1 se convierte en esto? Pues en primer lugar, a todo se le saca tercera. La tercera o a todo se multiplica por un tercio. La tercera de 3, x cuadrada, pues es x cuadrada. La tercera de menos 6x es menos 2x. Y la tercera de menos 9 es menos 3. De hecho, se le está sacando tercera al 0, pero sigue siendo 0. Y esa es la explicación de por qué esta ecuación que está aquí se convierte en esto que está acá. ¿Cómo pasamos de esta ecuación 2 a esta que está acá? Pues volvimos a sacarle tercera, o dicho de otra manera, dividimos toda la ecuación entre 3. 3y cuadrada entre 3, pues me da y cuadrada. Menos 6y entre 3, menos 2y. Y 0 entre 3, pues me da como resultado 0. Y tengo básicamente el mismo sistema, pero un poquito más reducido, pues sus coeficientes son un poquito más simples. Así es que como tenemos variables independientes, x y y, separadas por ecuaciones, vamos a resolverlas por separado, tanto la ecuación 1 como la ecuación número 2. Resolvamos la ecuación 1, esta que está aquí. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Muy sencillo, factorizando. Como esta es una ecuación cuadrática y está igualada a 0, pues colocamos dos paréntesis. En ambos paréntesis colocamos una x al inicio para ejemplificar la operación de x por x y esta x cuadrada. Ahora decimos, busquemos dos números. Estos dos números multiplicados me deben de dar el menos 3, pero sumados y restados me deben de dar menos 2. ¿Qué dos números multiplicados me dan este número 3 que está aquí, o menos 3? Sería 1 y 3. ¿Cómo sabemos qué signo tiene el 1 y qué signo tiene el 3? Es muy sencillo, veamos este valor del medio. Este valor del medio es menos 2, entonces 1 y 3, ¿qué signos deben de tener para que me den menos 2? Claramente el 1 debe de ser positivo y claramente el 3 debe de ser negativo. Y noten que se cumple toda la condición.
1 menos 3 es menos 2 y 1 por menos 3 es menos 3. En este momento decimos que ya está factorizado. Como ya está factorizado, esto se entiende como un producto. ¿Qué pasa cuando uno de los dos paréntesis, por ejemplo, este que está aquí? ¿Qué pasa cuando este paréntesis que está multiplicando a este? ¿Qué pasa cuando pasa dividiendo? El 0 lo absorbe y me quedaría x más 1 es igual a 0. Pero el 1 pasa negativo del otro lado y por lo tanto se está convirtiendo en esta primera solución. x1 es igual a menos 1. De hecho, yo los despejé en orden para que x1 fuera el menor. Ahora, ¿qué pasa si digo lo opuesto, que es x más 1 el que está multiplicando? Pues pasaría dividiendo, pero el 0 lo absorbe, y me quedaría x menos 3 es igual a 0, pero el menos 3 pasa positivo del otro lado, y por eso aquí me queda el segundo valor, que es el mayor, x subíndice 2 es igual a 3. Ya tengo entonces dos soluciones, tanto para x como para... dos soluciones para x, que estoy nombrando x1 y x2. Ahora resolvamos la ecuación número 2. La ecuación número 2. ¿Cómo es que pasa de esto a esto? Muy sencillo, se saca un factor común que es y. Y es un factor común. Y por y me da y cuadrada. Y por menos 2 me da menos 2y. Y aquí básicamente ya estamos como si estuviéramos en este punto que está aquí. Ahora decimos lo siguiente. Y menos 2 es un paréntesis que está multiplicando a y. Puede pasar dividiendo, pero el 0 lo absorbe. Entonces, si pasa dividiendo, directamente dice y igual a 0. Y es la primera solución, la que se muestra aquí. Pero también puedo decir que y es el que está multiplicando. Entonces pasaría dividiendo esta y de afuera. 0 la absorbería porque 0 entre y me da como resultado 0. Y me quedaría y menos 2 es igual a 0. Pero menos 2 pasa positivo del otro lado. Y es esta y que está aquí. Entonces tengo dos valores de x que satisfacen la ecuación 1 y dos valores de y que satisfacen la ecuación 2. Por tal motivo, cada x, la de menos 1 y la de 3, la voy a combinar con cada y. Noten que aquí están las x de menos 1 y noten que aquí están las x de menos 3. De 3 positivo. Noten cómo el menos 1 se combinó con 0 y 2. Aquí está combinado el 1 con el menos 1 con 0 y 2. Y también el 3, noten cómo se combinó con la coordenada de y de 0 y 2. Por tanto, tengo 4 puntos críticos. Es decir, esta metodología me dice que al aplicar el criterio de la primera derivada y resolver el sistema de ecuaciones, encuentra 4 cosas interesantes en esta función, o 4 posibles candidatos a puntos críticos. O mejor dicho, 4 puntos críticos, que son candidatos a máximos, mínimos y puntos de silla. Y quien nos va a decir qué es cada cosa es el criterio de la segunda derivada. Encontremos entonces ahora fxx. ¿Qué es fxx? Es haber derivado la primera vez con respecto a x de manera parcial y por segunda vez derivamos de nuevo de manera parcial con respecto a x. Entonces volvamos a derivar respecto a x. Derivada de 3x cuadrada es 6x. Derivada de menos 6x es menos 6. Derivada de menos 9 es 0. Ya está la primera derivada parcial. ¿Cómo encontramos f, y? Pues es derivar por segunda vez esta primera derivada parcial con respecto a y. Volvamos a derivarla con respecto a y. 3y cuadrada. Su derivada es 6y. Menos 6y, su derivada es menos 6, y ya está aquí la segunda derivada parcial respecto a y dos veces. Ahora hagamos una última derivada. Aquí dice que la primera vez sea respecto a x y la segunda vez sea respecto a y. Esta por primera vez fue derivada con respecto a x. Derivémosla por segunda vez con respecto a y. Entonces, derivada de 3x cuadrada, eso es 0, porque estoy ahora derivando con respecto a y. Derivada de menos 6x es 0, y derivada de menos 9 es 0. Y ya tengo aquí, básicamente, mis segundas derivadas. Voy a hacer una tabla, donde en esta tabla voy a evaluar cada una de mis 4 posibles coordenadas. Las coordenadas las voy a interpretar como coordenadas x, y,
las voy a evaluar en la segunda derivada parcial que yo encontré, que son 3 segundas derivadas parciales. Ok, vamos a analizar entonces rápidamente la primera. La primera es menos 1 en x y 0 en y. Vamos a ver cuánto es su fxx. Otra vez menos 1 en x y 0 en y. Este es fxx. Si es menos 1 en x y 0 en y, x vale menos 1. Y sería 6 por menos 1 me da menos 6. Menos otro 6 me da como resultado menos 12. Ahora, ¿cuánto vale fyy? Aquí y vale 0. Por lo tanto, 6 por 0 es 0. 0 menos 6, aquí está el menos 6. Y fxy siempre vale 0. ¿Cómo encontramos esta d? Esta d la encontramos al aplicar esta fórmula para la función d que está aquí, que básicamente dice lo siguiente esta fórmula. La fórmula nos dice multiplica estos dos y réstale esta al cuadrado. Menos 12 por menos 6 me da 72. Menos 0 al cuadrado me sigue dando 72. Ahora vamos a ver, aquí lo que nos interesa es el signo. Entonces 72. Dice que aquí que hay dos opciones cuando d me da positivo o mayor a 0. Dice que vea fxx, si es mayor a 0, es decir positivo, o si es menor a 0, es decir negativo. Veamos esa fxx. Me dio menos 12. Si me da menos 12, claramente estamos aquí, donde dice que es menor a 0. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Ese punto debería de ser un máximo. Y por ese motivo, aquí se está ejemplificando como un máximo. ¿Cómo es que se encuentra la coordenada o la posición completa de la coordenada? Porque aquí solo dice menos 1 y 0. ¿Cómo es que se obtiene este número 5 que está aquí? Pues muy sencillo. Esta coordenada xy se evalúa en la función original. Y si aquí hago menos 1 al cubo más 0 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado menos 9 por menos 1, eso me da como resultado 5, que es la coordenada z. Y esa es la posición y la conclusión sobre ese punto. Ahora analicemos el siguiente punto. El siguiente punto es la coordenada menos 1, 2. Menos 1, 2. ¿Cuánto vale fxx? Fxx debe de valer lo mismo, ¿no? Porque es el mismo menos 1 que está aquí. Y fxx solamente depende de x. Entonces, por ese motivo vuelvo a dar menos 1. Pero vamos a ver ahora fyy. Fyy sí cambia, porque ahora y aquí vale 2 y aquí vale a 0. Entonces sería 6 por 2, eso es 12. 12 menos 6, pues me da como resultado 6. fxy siempre va a valer 0. Multiplico menos 12 por 6, me da menos 72. Me resto 0 al cuadrado y me sigue dando menos 72. Solamente hay una opción para cuando mi evaluación con d es negativa o menor a 0. No es un extremo relativo. O dicho de otra manera, esto es un punto de silla. Aquí está entonces la conclusión sobre esta coordenada que es un punto de silla. ¿Cómo se obtiene el número 1, que es la coordenada en z, que está aquí al final? Pues muy sencillo, el menos 1 y el 2 se evalúan en mi función original. Y si x vale 1 aquí y y vale 2 en toda esta función, z o f de xy me va a dar como resultado 1. Los invito a que ustedes lo realicen en una calculadora. Sigamos analizando nuestra tercera coordenada. Esta es la tercera coordenada que tenemos. 3 en x y 0 en y. ¿Cuánto vale fxx? Fxx ahora dice que x vale 3. 6 por 3 son 18. 18 menos 6 me da como resultado 12. Como y vale 0, debe de tener el mismo resultado que está acá, fyy, porque fyy únicamente depende de y. Sería menos 6. F de xy otra vez solamente es 0. Si multiplico 12 por menos 6 me da menos 72 y si le resto 0 al cuadrado me sigue dando menos 72. Cuando d me da algo negativo solamente hay una opción, es un punto de silla. Y si quiero encontrar la coordenada completa, el 3x y el 0y lo debo de evaluar en la función original y eso me va a dar como resultado menos 27. Hagamos finalmente el último análisis para la coordenada 3, 2. Claramente fxx me da lo mismo, me da 12 porque es el mismo 3 que está acá.
Claramente FYY me da 6 porque es el mismo 2 que está aquí arriba. FXY siempre da lo mismo, siempre me va a dar 0 porque no depende ni de X ni de Y. Multiplico 12 por 6, me da 72. 72, si ustedes recuerdan, tiene dos posibles opciones. Una es decir que esto es positivo y una es ver el valor de fxx que sea negativo, eso derivaría en un máximo, pero esto es positivo. Claramente eso deriva en que es un mínimo, porque ahora fxx sería la opción que está aquí, la que dice que fxx es mayor a 0. Sí, porque ahora yo obtuve el resultado de 12 en fxx. Entonces no hay ninguna duda, eso debe de ser un mínimo. Y finalmente la coordenada completa, como la encuentro, pues muy sencillo, la coordenada 3, 2 la evalúo completamente en la función original y eso me va a dar como resultado la coordenada ya de manera completa, 3 en x, 2 en y, y menos 31 en z. Y ya tengo mis 4 puntos críticos ya analizados qué es cada uno y ya la posición exacta donde está cada uno. ¿Se les parece si ya lo vemos esto? Esto es una función, o esta es la función, con un zoom distorsionado. Aquí el eje de las z está completamente distorsionado. Esto es para poder apreciar la posición tanto del máximo como del punto de silla y la posición del mínimo como de su punto de silla. Ahí están los 4. Y si nosotros restablecemos el zoom de esta zona, vamos a ver esto. Este es el zoom ya normal. Noten que este es el punto máximo y noten que este es el punto de silla. Aquí se forma la figura de una silla de caballo. Entonces aquí lo que tenemos ya es un zoom mucho más preciso de cómo es que se está viendo únicamente esta zona. Esta zona pues es básicamente lo mismo, solo que está invertido. Está reflejado hacia la parte de abajo. Y pues con esto vamos a concluir el análisis de extremos relativos o máximos, mínimos y puntos de silla para funciones de varias variables.